La Ciudad de México, protagonista entrañable e inagotable de 5 siglos de historias y anécdotas poco conocidas. Hoy una conversación de controversia con ese gran periodista que es Héctor de Mauleón acerca de su nueva publicación La Ciudad Oculta, 500 años de historias, volúmenes 1 y 2. En contraste, esta noche diremos mucho gusto a Marta Díaz Rubio, fundadora y directora del Instituto Mindfulness de México. Mucho gusto igualmente diremos a Osiris Heyerdahl, musicoterapeuta y creador del proyecto Signos Sonoros. Y mucho gusto, por supuesto, a la doctora Verónica Zavala, cirujana plástica, estética y reconstructiva. Y al final, pues vamos a compartir algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. Hola, buenas noches. Bienvenido sea usted a una nueva emisión de este espacio realizado pensando en usted. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Y por supuesto, gracias a todos por acompañarnos en nuestro programa número 171 ya. Así que no le cambie usted que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. Nacido en esta Ciudad de México, de la cual se ha convertido en uno de los más extraordinarios cronistas, Héctor de Mauleón es un periodista de gran prestigio que tiene una sólida trayectoria en algunas de las revistas y de los periódicos más importantes de nuestro país. Desde ahí ha relatado el pasado y el presente de la capital mexicana a través de suplementos culturales también que ha fundado y ha dirigido, como Postdata en el periódico El Independiente y Confabulario en el Universal. Actualmente es subdirector de la revista Nexos, así como conductor del programa de televisión El Foco en ADN 40. Es igualmente autor de libros fundamentales como Roja Oscuridad, La Perfecta Espiral, Marca de Sangre, El Secreto de la Noche Triste, Como Nada en el Mundo, y de varias publicaciones de crónicas. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros para presentarnos Muchas gracias por invitarme. La Ciudad Oculta, 500 años de historia. Yo el año pasado leí La Ciudad que nos inventa. ¿Esto qué es? ¿Una continuación? ¿Son crónicas sí, también? es una continuación. El libro anterior contenía 130 crónicas más o menos y me había quedado con muchas cosas en los cajones y con muchas anotaciones. Había hecho en visitas a la hemeroteca, había hallado cosas que me interesaba seguir explorando y no pensé que me iba a dar para dos libros más. Pensé que podía resolverlo en uno, pero finalmente pues, se alargó el proyecto y aparecen pues son otro centenar de crónicas. ¿Cuáles son las historias que más te seducen por atractivas, por aterradoras, por sensuales? Se me hace muy misterioso el primer día registrado de la Ciudad de México en documentos. El primer día El registrado. primer día. Ya conquistaron Tenochtitlan, están sentados en un ayuntamiento, en un cabildo, ya con los nombramientos, ya saben que van a hacer una ciudad nueva sobre las ruinas de la anterior y empiezan a tomar una serie de decisiones de qué es lo que necesitan. Entonces nosotros nunca pensamos cuando andamos en el Zócalo, cuando recorremos el viejo centro, en ese día borroso inicial de la ciudad, que es: vamos a destinar este espacio para la plaza, este espacio para la iglesia, este espacio para el gobierno, y nosotros nos repartimos estos terrenos, solares les llamaban, alrededor del Zócalo, y le van a ir tocando a los capitanes más importantes, y a medida que pierde importancia el conquistador, lo van echando hacia la Lagunilla, hacia el lago de Texcoco o hacia donde hoy es la Alameda. Qué bueno que no los mencionaste mandaban a Tepito, ¿No los mandaron a Tepito? No, porque estaba separado por una laguneta, esa zona, pero efectivamente los que vivían en lo que es la orilla del centro histórico eran los conquistadores que habían tenido menor rango
y menor valía durante la conquista, digamos, la soldadesca. Héctor, ¿cómo te encuentras tus historias? Porque, a ver, nunca dejan de asombrarme. Nos muestras la historia de una iglesia, de un recoveco, de un monumento, de una calle. ¿Cómo te las vas encontrando? La Ciudad de México va a cumplir 500 años. Desde ese momento que estamos hablando, estamos a punto de llegar a los 500 años. En 1521, ¿no? En 1521 cae la ciudad, es decir, en 2 años, en un año. En noviembre de 2019 se cumplen 500 del encuentro con Moctezuma y la entrada a Tenochtitlan. Y en 2021, en agosto, es la caída. Y a partir de ahí, el arranque de la nueva ciudad. Entonces, en 500 años, una ciudad está cargada de fantasmas, está cargada de historias, donde uno rasque, encuentra un hilo conductor que puede llevarte a algo más. Por otro lado, hay un archivo que se salvó de las llamas, y ese archivo es la memoria de la ciudad. Es un archivo que uno podría pasarse la vida revisando 500 años de cosas que están guardados ahí. Y al mismo tiempo tenemos las hemerotecas, donde todos los periódicos, desde que inició el periodismo en la Nueva España, con las gacetas, la Gaceta de México, etcétera, está consignado en tomos en las hemerotecas. Entonces, uno comienza a recorrer las páginas de esas publicaciones y comienzan a aparecer historias que son ofrecimientos, en realidad, para que uno las pueda seguir. Están contados crímenes espantosos que conmocionaron a la Nueva España, están contadas tragedias como terremotos, inundaciones, incendios, etcétera, y está una variedad de asuntos extrañísimos, como poder citar, por ejemplo, el primer aviso de ocasión que apareció en un periódico de la Nueva España. Hoy muchos buscamos casa, trabajo, etcétera, en los avisos de ocasión. Hasta pareja. Sí, claro, ahora, bueno, en los orígenes era eso también. Pero en la Nueva España el primer aviso que se publica es un anuncio en el que una persona está buscando a 2 esclavas que se le escaparon, y entonces da las características de ellas y ofrece una recompensa. Si uno sigue la historia del aviso de ocasión hasta el siglo XX, podría escribir 15,000 novelas, porque está desde un noble que perdió un caballo con una silla de plata, hasta 2 curas que buscan un pasaje para ir a Durango, pero piden como condición que en la diligencia no haya mujeres, hasta estos personajes que llegan a la ciudad con cierto dinero en el bolsillo y buscan una pareja joven con la que puedan intimar, etc. Ahora, además de estos hallazgos históricos, ¿cuáles son las voces que te siguen llamando de la ciudad, que te siguen pidiendo que las croniques, las portadas de los edificios, las puertas, las fachadas, Hay muchas las cosas. hornacinas tan olvidadas, de pronto, las propias voces de la calle? Cuando uno camina por la calle de Madero, no lo nota, pero en donde es el Palacio Borda está el balcón más largo de la ciudad. Es un balcón que da la vuelta a la manzana y abarca pues, media cuadra del lado de Madero y media cuadra del lado de Isabel la Católica. Y ese balcón lo puso el minero para su mujer, porque él se iba a las minas meses, y la mujer, pues, para que no se aburriera y pudiera más o menos salir a pasear para orearse. Sin tener que bajar. Sin correr el riesgo de que bajara y algún galán a lo le mejor echara era el una ojo. mujer atractiva, ¿no? Sí. Pudo ser, aunque la jaula sea de oro. o estos usos de la sociedad novohispana que eran así, pero entonces le hicieron ese balcón para que ella pudiera salir a caminar. Y cuando uno pasa, pues no imagina, solamente ve un balcón muy largo ¿no? cuando lo ve, porque a veces ni siquiera lo vemos. O la historia del hombre que trazó la Ciudad de México. Un soldado de Cortés, Alonso García Bravo, recibió la encomienda, le decían el geométrico, es decir, el geómetra, recibió la encomienda de... El geométrico, yo hubiera pensado Sí. que era otro sentido, pero No, bueno. además fue una palabra muy bonita. Sí, geométrico. Recibió la encomienda de hacer el trazo de la ciudad. Entonces, este personaje que estuvo olvidado durante 3 siglos, hasta principios del siglo XX, en un archivo de España apareció la relación de méritos de ese señor, donde salía que no solamente es el autor de la Ciudad de México, sino de Veracruz y de Oaxaca, trazó el espacio por el que iba a transcurrir la vida de todos nosotros, donde íbamos a nacer, donde íbamos a caminar, donde nos íbamos a enamorar, donde vimos una película, donde ha pasado el grueso de la vida de la Ciudad de México durante los 5 siglos siguientes, salió de una hoja de papel que trazó este personaje. Pero Cortés... Pues así salen los aeropuertos ahora, ¿no? Así se hace. Exactamente. Nada más que lo hizo con tal perfección que duró 5 siglos. Ya ves. A ver ¿Qué cómo nos va esperas que el otro. encuentren tus lectores
Por supuesto, yo diría que el asombro de los relatos en sí mismos, pero también la enorme calidad literaria de Héctor en cada una de sus líneas. Pero ¿qué esperas tú que encuentren tus lectores? Una ciudad oculta, una ciudad que es la ciudad que transitamos todos los días, pero que a veces no vemos. Uno puede vivir toda la vida en esta ciudad y no conocerla, o conocerla muy poco. Y veo este libro como un ofrecimiento, como una puerta abierta a esa ciudad que está enterrada, que está oculta, que se está diluyendo, que es un poco fantasmal, porque ahí está flotando, pero no lo alcanzamos a fijar. ¿Hay una parte de la ciudad que te guste más, que te atraiga más? Yo te puedo decir que en el caso de Ricardo es Tepito y Coyoacán, pero bueno, ¿a ti qué es lo que más te gusta? La parte trasera del Palacio Nacional, esa parte, ese Tan centro, abandonada ahora, ese ¿no? centro Tan- abandonado, viejo, cargado de tiempo, un poco ruinoso, pero que en donde el impacto de los siglos que han pasado es mayor. Cuando tú caminas por ahí, sientes que hay instantes en los que estás en el siglo XVIII. Atraviesas un zaguán y en ese instante no estás en este momento. Distinta a las demás. Tú has viajado también. ¿Cuál dirías que es la peculiaridad de esta ciudad? De Nestrosa decía que entre los rasgos de la cultura que le había descubierto era cómo caminaban nuestras mujeres. Decía que caminan diferente. ¿Tú qué encuentras de diferente? Hay un aire de ciudad? familia en las ciudades hispánicas, hispanoamericanas. Todas tienen un aire en sus viejos centros. Los viejos centros históricos se parecen todo. Pero de este centro histórico surgieron muchas cosas, surgieron cosas únicas, como el barroco. Este barroco mexicano no Sí, se puede que es encontrar, distinto. no se puede encontrar en ningún lado. Esta manera apabullante de sobrecargar un espacio de rostros, de flores, de frutos, de ángeles, de santos, etcétera. Das la vuelta a una esquina y parece que se te viene encima la Biblia encarnada. Es una verdadera delicia. Hay un templo que se llama La Santísima. Ese templo, yo creo que es una de las grandes maravillas del centro de la Ciudad de México y no es muy conocido. Está en la parte trasera del palacio, donde los turistas no llegan, donde los propios capitalinos vamos muy poco, etcétera. Y dar la vuelta a una esquina y encontrar ese prodigio es una de las grandes experiencias que depara Estamos esta ciudad. seguros, si lo escuchamos hablar y hace literatura, imagínense ya cuando se pone más cuidadosamente a escribir. Muchas gracias. Gracias, lo Les van a agradezco. disfrutar muchísimo. Gracias. No se lo pierdan, Ricardo, es un Sergio. libro fundamental La ciudad para oculta. quienes Vale la amamos pena. a esta ciudad. Nosotros regresamos en un momento más. Pues ya escuchamos al inicio del programa quiénes son, pero siempre ya tener el contacto directo es maravilloso. No, de verdad, además hoy con invitados espléndidos en más de un sentido. Gracias, Marta, por estar Marta, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mira, Gracias. le voy a decir mucho gusto, Marta pero ya la Díaz. conozco y la conozco con mucho Mucho gusto. gusto. Por Ah, aquí ¿qué perdonarás. también le haces al son yoga do- o qué? Son dos. Pues no Haces le hago al al yoga, mindfulness, pero, ya pero a los sabes. 2 besos sí le Marta, hago. Gracias. Mucho Gracias gusto. por estar ahí con nosotros. Gracias, mucho gusto. Y Bueno. bueno, también Osiris. Osiris. Además, con un Heyerdahl. apellido como Heyerdahl. Bueno, vamos a ¿qué tal? tener que Mucho gusto. Sí, platicar te pregunté mucho. alguna vez si eres pariente de Thor. Thor, mi tío abuelo, sí. Tu tío abuelo, el gran navegante, el gran navegante. Bueno, bueno. y Verónica, mira. Verónica, ¿cómo estás? Ya sabes que Verónica Sí, Mucho Verónica, gusto. mucho gusto. Y perdonarás, son Gracias. 2 besos aquí. que le con el hace, señor que le hace Muy bien. honor a su oficio. Mucho Porque, gusto. bueno, tú, por cierto, A ver, siéntense, sí, por favor. Gracias. Tú, por cierto, ay, perdóname, la pregunta no la vas a sentir como agresiva. ¿Te has cirujeado mucho a ti misma? Realmente yo me hice una rinoplastía cuando tenía 16 años por una desviación septal y creo que de ahí nació mi amor por la cirugía plástica. Pero todo el mundo se lo hace porque tiene una desviación, no Todo porque mundo, quiere. es lo que les digo que tienen que decir. Es lo que tiene, es la versión oficial. Es la ¿A la versión gente le da oficial, todavía exactamente. vergüenza operarse, sobre todo la cara? Lo o que pasa esto? es que creo que siempre va a haber un estigma sobre la cirugía plástica, ¿no? Si una mujer o un hombre guapo se hace una cirugía plástica, ¿Nos estás viendo a nosotros o qué? Ya. Los modestos, oye. entonces creen que vale menos esa belleza que tiene o que se puede descalificar esa De belleza hecho, ya está en porque concursos se de hicieron belleza, se cirugías. aceptan las cirugías, Sí, ¿no? Eso sí, pero realmente eso antes se no se hacen aceptaba, mucho. sí. Sí, pero en los concursos lo hacen demasiado. Así. Pero yo creo que este tipo de cirugías realmente tiene un valor porque el paciente gasta, al paciente le duele y no es así como que
gracias a Dios naciste muy lindo, sino que sí, gracias a Dios estás bien. Me costó mi pero trabajo ser como estoy. Le costó su trabajo hacerlo. Entonces es como una transformación de oruga a mariposa. Ya no nos preguntes cuánto le hemos invertido a la apariencia. Oye, también el yoga y el mindfulness buscan de algún modo la belleza física, Claro. además de la espiritual, el estar bien físicamente, ¿no? Estar físicamente, pero sobre todo mentalmente y emocionalmente. Cuando tú practicas mindfulness y practicas dentro de mindfulness algunas posturas de yoga, te sirve mucho para tonificar tu cuerpo, para que bajes de peso, para mejorar tus articulaciones, en fin, muchos aspectos Pero físicos. sí es verdad que te tranquilizas también, porque yo quiero... Totalmente. Supuestamente está haciendo yoga aquí mi querido Ricardo y yo no lo veo nada tranquilo. No has visto ningún efecto todavía. No, es que estaría mucho peor. Pero Oye, es diferente, mindfulness y yoga es diferente. Yo ofrezco... ¿Qué es sí. mindfulness entonces? Mindfulness es atención plena, estar conscientes. Es una técnica basada en la reducción de estrés avalada por el MIT de Massachusetts y está implementada en las empresas más importantes del mundo para disminuir el estrés en las empresas y ser más competitivo. Pero con una estética. Yo he visto fotos tuyas, Marta, con unas posiciones de yoga, pero muy bonitas. Ay, muchas gracias, Y siempre sí. me pregunto cuánto tiempo podrá estar en te esa anda, posición. Te anda, ¿cómo se dicen ahora? ¿Cómo dicen los millennials? Gogoleando. Te anda estoqueando, sí, mira, te andas siguiendo. Sí, adicionalmente yo tengo 12 certificaciones mundiales de yoga, restaurativo, atlético, corporativo, para niños. Y esto me ha ayudado a tener una práctica muy A ver, ágil. ¿cuánto muy tiempo dinámica. te mantienes en una posición? Dependiendo del tipo de práctica, pero lo ideal es que te mantengas de 4 a 5 respiraciones para que la postura tenga efecto. Pues casi como los políticos se mantienen en una posición un día y al día siguiente ya cambiaron, cambian. mano. O en una mañana, ¿no? Y ya para la tarde Exactamente. ya dicen otra cosa distinta. A propósito de políticos, a ver si ponemos ahorita una foto que me hiciste llegar un día que me pareció muy interesante del primer ministro de Canadá, que está ahí con sus Justin colaboradores Trudeau. en una pose, pero Sí, dificilísima, en una arriba del postura muy- escritorio. Y eso te muestra por qué el señor Trudeau pues, es un poquito más equilibrado, Más que equilibrado. su vecino, el señor Pero Trump. es diferente, o sea, ¿no? mindfulness pueden ser técnicas muy sencillas que se basan en la respiración y que puedes hacer aquí o en tu lugar de trabajo, en una oficina o en tu casa, hay diferentes técnicas, o bien la práctica como tal de yoga que le llamamos conciencia corporal. En lo que tú haces, Osiris, perdón, la música, el canto, ¿qué también, qué tanto hay de persecución de este equilibrio espiritual? Yo te conocí para que veas que soy sano de pronto, de vez yo en lo cuando, vi en un retiro muy retiro aplicado, espiritual. muy Ahí aplicado, estaba, sí. sí, hay un retiro para que veas. Escuchando. Es que piensa que nada más me la paso en la cantada y en la Pensé que bohemia. era- yo ahí esa lo era la conocí, vida de en Ricardo. un ambiente espiritual. Sí, ahí totalmente. nos conocimos. Bueno, pues la música que trabajo particularmente es música de sanación, música que existió en todas las culturas del mundo hace milenios, miles de años, y bueno, ahora hay estudios científicos donde demuestran que nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestra glándula pineal, muy curioso que al nacer y al morir emite un sonido vibracionalmente armónico, que nos conecta pues con esa parte intangible, ¿no? Esa parte divina. ¿Es cierto que hay músicas que te relajan y que te pueden Claro. poner a dormir, por Claro, ejemplo? porque esta música tiene las mismas frecuencias que tenemos en las células, que tenemos desde el vientre materno. Son sonidos que existen en la naturaleza, en el agua, son frecuencias. Entonces los antiguos habitantes del mundo, como los mayas, los egipcios, pues crearon fabulosos instrumentos que emiten exactamente estas O frecuencias. sea que Entonces, si Ricardo Rocha está escuchando Bohemian Rhapsody es porque anda completamente desequilibrado, ¿no? Anda más y bueno, la idea es fomentar este tipo de terapias de sonido utilizando frecuencias específicas, música sanadora, para que ¿Cuál es la el cuerpo diferencia recuerde, entre ¿no? la sanación y estar saludable? El estar saludable es cuando hay un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Que eso es algo muy Sí. difícil. ¿Sí? Cuando Pero- tenemos activos los dos hemisferios del cerebro, en balance, todo, el cuerpo, la alimentación, la mente, el espíritu, todo. Y la sanación es el camino a llegar ahí. Sí. Verónica, ¿cuál es la operación que más te piden tus clientes o tus pacientes? ¿Qué es lo que más te piden? ¿La nariz? Ahorita está muy, muy, muy de moda la liposucción. Ah, La la liposucción lipo, con claro. transferencia a glúteos. Ah. Esto siempre va a ser cuestión de tendencias.
Una O influencia sea, de... que te quitan de aquí y te ponen por Sí, aquí quitamos atrás. la grasa donde no la queremos, donde siempre nos molesta y es muy difícil Una quitar con ejercicio, a donde influencia sí de la gurú queremos. es como J-Lo o las Kardashian, ¿no? Exactamente Que se así. han puesto de moda las Ujú. pompas, ¿no? Sí, por ellas está de moda las No pompas. me digas, ¿es en serio? Sí. Y los ¿cómo hombres te también, dicen? los hombres que te... Los hombres también, en esta misma moda, ellos sobre todo, es una parte que es un poquito de reconstrucción, cuando tienen ginecomastia, cuando hay como pecho los hombres, entonces se retira. Ujú, esa es la más común de los hombres, pero también la lipo con marcaje para tener cuadritos. Ay, ¿y tú se los hacemos, trazas o qué? sí, ¿Ah, sí, sí? sí. Pero además Oye, se tienen que cuidar, ¿no? Sí, Porque se si no, tienen a que los 2 cuidar. meses ya están igual. O sea, Están con cuadritos gorditos, pero con cuadritos. ahora hemos visto casos incluso de gente muy famosa que se supone que tienen recursos para ir con los mejores cirujanos y que han estado en riesgo de muerte, ya hablando en serio, ¿no? Casos, y ahorita no vale la pena mencionarlos, porque no estamos en un programa de chismes de espectáculos, pero es bien sabido lo que ha pasado con gente que de verdad ha estado en riesgo de muerte por andarse inyectando porquería y media, porque me imagino que si te quitas grasa de aquí, una mujer y se la pone allá, pues es su grasita. Sí, es tu grasa, esa Pero no la de rechazas pronto de les nada. inyectan esencias Sí, hasta el de problema guayaba, no sé es qué. que a veces Sí, guayacola, se no sé van cómo se a llama. cosas muy fáciles, Sí. ¿no? Y dicen, bueno, pues fácilmente te pongo una inyección y vas a tener glúteos. Pero no es así. Muchas veces debemos de someterlos a un procedimiento quirúrgico y no pueden dejar de lado la salud por la belleza. Si un paciente mantiene ese estado saludable, entonces después va a poder ser bonito todo el tiempo que quiera. Osiris, ¿cómo encontraste que la música tiene estas características terapéuticas y cómo empezaste a usar la música para ese propósito? ¿Cuál fue Bueno, tu trayectoria? Yo empecé como músico desde joven y pues el camino de la vida me Tienes llevó... pinta de rockero, imagino que no eras de No, música. para nada. No, para Serio, nada. No. Más No, espiritual. bueno, en el camino desde muy joven encontré ciertas personas y conciertos y situaciones que me llevaron a escuchar sonidos que penetraron mi alma. Así yo dije, ¿esto qué es? Porque no era un sonido común. Porque generalmente la música comercial que conocemos solo maneja emociones. Como estar bien, estar mal, no sé, oímos a Juan Gabriel, lloramos y la música de rock nos pone eufóricos. Pero esta música me conectaba con algo astral, con algo verdaderamente como un recuerdo subconsciente en mi cuerpo. Y empecé a estudiar esto y cambié de la música occidental, que es común, empecé a estudiar música... Habrás elegido un camino muy difícil. un poco. Muy difícil, Pero porque es no es lo maravilloso. mismo, tarara, No, te no. quiero, y Lo una cosa comercial. pegajosona, No, esto es a otra lo que cosa. tú haces, es una vocación. Esa es una música totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, esta música se encuentra con otras formas, otros esquemas, y empecé a estudiar sonoterapia, música de las esferas. Bueno, pues si de esta no salimos sanados, tranquilos o ya. mejorados de otra Sí, forma, es que estamos sí, hay perdidos. que hacerle la lucha, mi querido Sergio, a ver si estamos a tiempo. Bueno, ¿Qué pero hacemos? quédese con nosotros porque regresamos. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Ya lo reconocieron ustedes, se trata del gran José Alfredo Jiménez, por supuesto. ¿O qué? ¿Hay otro José Alfredo? No, solamente ese, y lo escuchamos y recordamos porque justo hoy, hace 45 años, ese enorme compositor nacido en Dolores Hidalgo, allá en Guanajuato, precisamente donde la vida no vale nada, dejó de existir. Dio así inicio a la leyenda que se mantiene viva entre los mexicanos. ¿Y con qué tema, Sergio? Deja que salga la luna, en el que se encuentra, para mi gusto, la más bella de las frases de las canciones de José Alfredo. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Ay, Bueno. ya más nos falta el tequila y el No, tenampa. Bueno, es viernes en la noche, Un se día. puede, por supuesto. Y cuentan las crónicas de la época que en noches inacabables, José Alfredo escribía canciones en una servilleta con un lápiz labial, para que no se me olviden, es lo que decía. Eso, me parece muy bien. Pues, y además, qué sabroso cantaba.
Digo, por supuesto, él tiene grandes intérpretes. Sí, y no tiene gran voz, pero él cantaba que- muy sabroso, lo suyo, ¿no? Bueno, gracias siempre, José Alfredo, por todo lo que nos sigues dando a través de tus canciones. Y, bueno, y de ese mundo raro del que llegaste para nunca irte. y bueno, rápidamente les comentamos después de... Fíjate que Alfredo, traigo las no un propuestas. libro nuevo, no Uy, es una bueno. novedad, es un viejo libro de un entrañable amigo, de un entrañable escritor, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, que se nos fue hace apenas unos días, el 14 de noviembre. ¿Qué puedo decir? Creo que Fernando del Paso fue uno de los grandes escritores de nuestro país, pero además, y este es el punto principal, nos enseñó la historia de una forma diferente. La Carlota y el Maximiliano de Noticias del Imperio son distintas y bueno, lleno de anécdotas. En la batalla de Puebla, por ejemplo, las mujeres que para distraer a los soldados franceses se levantaban las enaguas hasta que los franceses se dieron cuenta y les Fíjate que empezaron era a un tirar truco también. Maravilloso, Sí. maravilloso Gran escritor libro, de todo sí. el mundo de habla hispana y universal, también un mexicano universal. Nos unimos con mucha sinceridad en este pequeño homenaje a la memoria del maestro Fernando del Paso. Y bueno, yo les recomiendo rapidísimamente que me parece un experimento muy interesante de Editorial Taurus. Tú ya nos habías hablado un poco de ello. Se trata de dos autores que nos hablan de la cara o cruz de personajes ya de por sí polémicos como Miguel Hidalgo, Santa Anna y Hernán Cortés. En todos los Mira casos. que hay cara o cruz son en dos, los tres. Son dos, está interesante Sí, el sí, sí, son experimento. con puntos de dos vista autores distintos. con dos visiones diferentes de ese mismo personaje polémico. Es un ejercicio de verdad muy, muy interesante. Y así- bueno, pues con esta nos llegamos al vamos, final. ¿no? Si te parece. Así es. Pero los esperamos la próxima semana en lo que será nuestro programa número 172. Hasta entonces, hasta siempre.